Quedan hoy en Toledo 4 iglesias mozárabes, todas de origen visigodo de los siglos VI y VII. Son Santa Eulalia, Santa Justa y Rufina, San Lucas y San Sebastián. Las dos primeras se encuentran mezcladas con el caserío del casco antiguo, pero San Lucas y San Sebastián se ubican en el borde de la cornisa. Son templos mudéjares de 3 naves, con arcos de herradura sobre capiteles y fustes visigodos y romanos reutilizados. Ya posteriores reformas han añadido capillas renacentistas o barrocas. El llamado rito mozárabe es una antiquísima liturgia de los primeros siglos del cristianismo que fue recogida por San Isidoro y practicada en la España medieval. El culto cristiano mozárabe se mantuvo activo, aunque en minoría, durante la dominación musulmana, y su práctica ha continuado hasta nuestros días con permiso especial de la Santa Sede en Roma. Fue abolido por la Iglesia romana en el siglo IX, pero la España islámica, a diferencia de Europa, quedó aislada de su influencia, permitiendo la continuidad del cristianismo tal y como se practicaba en el siglo VIII. En la época musulmana, al menos 6 iglesias en Toledo continuaron cristianas bajo la autoridad de un obispo, aunque hablaban y escribían en árabe, hasta el punto de olvidar su alfabeto gótico-latino. A partir del siglo XII, numerosos mozárabes llegan a Toledo desde el sur, huyendo de las invasiones almohades. Pero esta liturgia mozárabe se hubiera extinguido en los siglos siguientes si no hubiera recibido el impulso del cardenal Cisneros, quien recuperó los códices góticos y mandó construir la capilla mozárabe en la catedral. Por todo ello, hoy puede escucharse misa mozárabe en Toledo y sentir a través de ella el peso de los siglos y la trascendencia de la cristiandad en la historia. Seguramente en esta sensibilidad, el poeta Rilke escribió desde Toledo a su amigo, el escultor Rodin: «Los domingos voy a una pequeña parroquia mozárabe para oír una salve que bien pudiera tener 1000 años de antigüedad». Quedan en Toledo otras iglesias de interés. La capilla de San José, diseñada por Nicolás de Vergara el Mozo en el siglo XVI, donde se alojó Santa Teresa mientras construían su convento. El Greco pintó para este lugar las obras de San José y el Niño y la coronación de la Virgen. La iglesia de San Ildefonso está situada sobre una colina de la ciudad y por ello emergen sus torres y su gran cúpula sobre el perfil. Se empezó a construir a finales del siglo XVII, al modo de las iglesias jesuíticas, siguiendo el modelo de la del Gesù en Roma. Su portada es barroca monumental, organizada como un retablo, con 2 torres campanario a los lados desde las que se divisa una espléndida panorámica de los tejados de Toledo. La iglesia de las Gaitanas, de interior barroco, destaca sobre todo por el gran lienzo de la Inmaculada de Francisco de Ricci. Pero además de iglesias y conventos, Toledo conserva notables edificios civiles, levantados a instancias de familias nobles o de los mismos arzobispos en su función social, además de las instituciones que rigen la ciudad. El edificio del ayuntamiento, renacentista, diseñado por Nicolás de Vergara el Mozo y por Herrera, y terminado por Jorge Manuel, el hijo del Greco. El palacio arzobispal colindante fue mandado construir por el arzobispo impulsor de la catedral, Ximénez de Rada, en el siglo XIII, y posteriormente ha sufrido numerosas reformas. El espacio abierto que delimita, junto con el ayuntamiento y la portada oeste de la catedral, está embellecido hoy por una fuente de Cristina Iglesias. La hermandad fue una estructura de milicia ciudadana creada por los reyes católicos para proteger el comercio, permitiendo juicios rápidos de malhechores y asaltadores de caminos. Ya existían anteriormente hermandades medievales de ámbito local entre el Tajo y el Guadiana, pero ahora se las dota de normas generales y de un responsable común que pudiera castigar las arbitrariedades. La hermandad nada tenía que ver con la Inquisición, dedicada a asuntos de fe, y ocupaba el edificio que hoy se conoce como Posada de la Hermandad.
La Casa Museo del Greco fue reformada en el siglo pasado por el marqués de Vega-Inclán al estilo del siglo XVI y posteriormente la donó al Estado junto con su colección de cuadros. Se encuentra situada en la zona de las casas del marqués de Villena, donde se sabe que vivió el Greco. Del pintor se exhibe allí la vista y plano de Toledo, las lágrimas de San Pedro, un apostolado completo y el retrato de Diego de Covarrubias que el Greco realizó, se cree que en base al de Sánchez Coello, que se muestra al lado en una interesante comparación de estilos. También podemos ver diversas obras del taller del Greco, de su discípulo Luis Tristán y de su hijo Jorge Manuel. Zurbarán, Valdés Leal y además Sorolla con el retrato del propio marqués. El Colegio de Doncellas Nobles fue fundado por el arzobispo Silicio en el siglo XVI para la docencia a niñas con pureza de sangre, es decir, con antepasados cristianos demostrados. Al edificio que vemos hoy se trasladó tanto el colegio como la tumba de su fundador, situada en el centro de la iglesia barroca. Su hermoso claustro fue reformado en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez. El tan fotografiado pasadizo exterior de hierro es en realidad el único moderno de Toledo. También se debió al cardenal Silicio la fundación del Colegio de Infantes para educar a niños del coro de la catedral. Fue encargado a Covarrubias con portada de Villalpando, que solía dejar su sello con el uso de cariátides. El llamado Hospital del Nuncio fue creado a finales del siglo XV para acoger enfermos mentales, siendo uno de los primeros de Europa dedicado a tal fin. Tal fama alcanzó que el falso Quijote de Avellaneda termina allí sus días, y Quevedo se refiere a él irónicamente como alojamiento para los poetas que pasan por Toledo. En los pacientes del Nuncio pareció haberse inspirado el Greco al pintar sus apostolados. A finales del siglo XVIII, el cardenal Lorenzana encargó a Ignacio Hahn, discípulo de Sabatini, un nuevo hospital para dementes, el llamado Nuncio Nuevo. A pesar de ser un gran edificio neoclásico, su actual uso administrativo prohíbe entrar e incluso admirar su imponente escalera, salvo que se tengan asuntos pendientes con Hacienda. El otro gran edificio neoclásico de Ignacio Hahn en Toledo fue la Universidad de Lorenzana, con enormes columnas en su fachada y en su patio interior, a modo de templo griego situado en el centro del casco antiguo. Hay también en Toledo notables edificios construidos más recientemente en estilo neomudéjar. Uno de ellos es la Escuela de Artes y Oficios y otro la estación de ferrocarril de Clavería, realizada con enorme esmero en las artes decorativas en madera, azulejería y forja en las taquillas. También son neomudéjares el claustro del Seminario Mayor y la Plaza de Toros, la cual, aunque superada en monumentalidad y fama por otras de este estilo, podríamos decir que en Toledo una plaza de toros neomudéjar se encuentra en casa. El Palacio de Benacazón es fruto de una reconstrucción historicista que conserva algunas yeserías mudéjares del siglo XVI y dos capiteles islámicos del siglo X en la portada. El escultor Victorio Macho donó a la ciudad su obra y su casa, situada en lo alto de lo que dieron en llamar Roca Tarpeya. Desde allí se ve una impresionante panorámica del río, del puente de San Martín y de los Cigarrales. Actualmente es un museo donde se exhiben sus obras, entre las que destacan las esculturas de su madre y hermano, así como los bustos de diversos personajes conocidos. El Hotel Castilla fue un edificio neogótico del XIX y desprende la nostalgia de los personajes ilustres que se alojaron en él. Su hermoso patio interior queda hoy vulgarizado por cabinas y taquillas de funciones administrativas. Con el fin de revitalizar el sector de las armas blancas, Carlos III encargó a Sabatini la construcción de una fábrica de armas en la Vega Baja. En sus pabellones se imparten hoy clases universitarias. Se desconoce el origen de las espadas toledanas, pero ya tenían fama en la época romana,
El mayor prestigio lo alcanzan entre los siglos X y XVI por ser resistentes y flexibles a la vez, cualidades conseguidas mediante una esmerada técnica artesanal de templado. La industria de las armas blancas decayó con el apogeo de las armas de fuego, cuyo gran poder fue inicialmente considerado innoble. Una frase del siglo XVI se refiere a ellas como diabólica invención con lo que se dio causa a que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero. Los cigarrales de Toledo son quintas o villas latinas situadas alrededor de la ciudad, cuya construcción, entre rústica y de recreo, está totalmente integrada en el entorno. Tradicionalmente en sus fincas había plantados olivos, almendros y frutales. Se atribuye a los cigarrales un origen agrícola en la época de expansión árabe. El crecimiento de población llevó pareja la ampliación de la zona de cultivo en las colinas de alrededor del río. Ya en el siglo XVI se construyeron en esas fincas hermosas villas residenciales como lugares de ocio y disfrute de la naturaleza. Algunos cigarrales han tenido residentes ilustres, pero de entre todos destaca el cigarral de Menores por su protagonismo en la vida cultural española. El cigarral de Menores fue construido en el siglo XVI con trazas de monegro y posteriormente fue ocupado por la Orden de los Clérigos Menores, de donde adquirió su nombre. El edificio quedó abandonado tras la desamortización. Gregorio Marañón, médico, historiador y ensayista, lo compró en 1921 y lo acondicionó respetando en lo posible la traza original de monegro. Tanto desde el cigarral de Menores como desde muchos otros se puede ver una espléndida vista del casco antiguo de Toledo. El prestigio intelectual y la mentalidad abierta y acogedora del doctor Marañón y su familia convirtió a su cigarral en un centro de reunión de intelectuales de toda índole, incluyendo científicos universales como Alexander Fleming y Marie Curie. La lista de visitantes recibidos en el cigarral de Menores por el doctor Marañón deja la boca abierta de admiración, pues representa la flor innata de la intelectualidad española del siglo XX. Uraballén, García Lorca, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Zuloaga, Eugenio d'Ors, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Sánchez Albornoz, Azorín, Madariaga, Vicente Alisandre, Gerardo Diego, Victorio Macho, José María Cosío, Camilo José Cela, González Ruano, Luis Rosales, Laín Entralgo, Chueca Goitia, Andrés Segovia, Teresa Berganza, Díaz Plaja y el torero Juan Belmonte. También acudieron jefes de gobierno como Heriot y Azaña. Por su parte, Gregorio Marañón escribió desde su cigarral toledano gran parte de sus obras, pero la más toledana de ellas la escribió en su exilio de París, sumido en una lúcida nostalgia. Basándonos en la inspiración del elogio y nostalgia de Toledo de Gregorio Marañón, podemos tejer la más verdadera de las leyendas toledanas, porque Toledo no estuvo siempre allí, sino que vino de Oriente por el Mediterráneo y quería viajar al norte. Pero en la dura travesía de Castilla se agotó y paró para descansar al lado del río Tajo. Cuando el río la abrazó, decidió quedarse. Aún así, logró llegar al norte traduciendo sus antiguos libros y vertiendo la cultura oriental en Occidente. Siglos después, vertió esa misma cultura en el río para que sus aguas la llevaran al océano y a través de él al Nuevo Mundo, al Plus Ultra, quedando Toledo para siempre clavada en la roca por 5 puñales, las 4 puntas del Alcázar y la aguja de la catedral.